Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes, un viernes húmedo, viernes 26 de mayo del 2023. Ya la semana que viene cerramos este mes de mayo, quinto mes del año, 28 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Y las noticias más relevantes en el día de hoy son, bueno, de que aparentemente ya llegaron, según tengo aquí una información de Reuters, ya el presidente Biden y McCarthy aparentemente llegaron a acuerdo para aumentar el techo de la deuda de los Estados Unidos por 2 años. En un momentito les leeré algunos detallitos. De 31 billones de dólares que está para que Estados Unidos pueda cumplir con sus compromisos, y eso es fundamental porque de no hacerlo entonces pierde credibilidad, aumenta el riesgo, tiene que pagar más por los intereses y complica más la situación. Y como había dicho la secretaria del Tesoro, sería una catástrofe no solo para Estados Unidos, sino a nivel internacional. Esa es una noticia caliente, Reuters hace 3 horas la coloca. La otra es que, bueno, la renuncia de Francisco Javier García, el coordinador de campaña de la candidatura de Abel Martínez, el candidato del PLD, que en términos electorales y políticos se pudiera catalogar como un cataclismo. Yo voy a entrar en detalles, hay una carta muy expresiva y es reveladora de los insights que estuvieron ocurriendo ahí y que han estado ocurriendo ahí. Y entonces entraré a mis análisis estratégicos de lo que, cómo es el asunto y lo veo, y etcétera, etcétera. Lo otro es que la familia Giuliani Curi, mi amigo Héctor, mi compadre, el fallecimiento de Juanín va a estar expuesto a partir de las 9, ya desde por la mañana en la funeraria Blandino, su hermano Juanín, Juan Giuliani, que falleciera, y va a ser sepultado esta tarde a las 2 de la tarde. Lamentamos nuestro sentido pésame, nuestras condolencias a toda la familia, a Héctor, a María Elena, a los hijos, a todos, a don Hugo Giuliani. Ahorita estaremos por allá, por la funeraria, dándole el pésame a unos queridos amigos. Bien, pues nada, entonces vamos a arrancar de una vez, para no perder mucho tiempo con esto, las informaciones de primera plana. Las lluvias crean caos en el Gran Santo Domingo. Predicen 12 tormentas para esta temporada de huracanes, nos dice El Caribe en su página principal. Y otro es el lío de la ADP y el Ministerio de Educación. La ADP no da su brazo a torcer y paraliza la docencia en el día de hoy. Éramos muchos y además parió la abuela. Buena ayuda que le estamos haciendo a los pobres muchachitos de las escuelas que llegan a los 10 años y todavía no saben ni leer, perdiendo clase. Dice el ministro de Educación que cada día que se pierde de clase es un desperdicio de unos 750 millones, que es el monetario en salarios que es de lo que se gasta en sueldo, y los niños, que son el sujeto, la razón de ser fundamental de todo sistema educativo. Esos niños no aprenden nada, un día menos. Tienen año y medio de rezago con la pandemia, los de las escuelas públicas, porque los de las escuelas privadas siguieron de los colegios privados estudiando y con todo el pie, con la informática y dándoles con computadoras, tablets y todo ese tipo de cosas. Ustedes saben que con ellos no hubo problema. Entonces, eso, ¿qué hace eso? Ensancha más la desigualdad, la inequidad social. Entonces, bueno, Estados Unidos designa encargado de negocios para el país. Enhorabuena, que nos quitaron ese que nos armó un lío, el tal Thomas ese que salió con una cosa porque al marido lo pararon en el aeropuerto y salió con unas historietas que puso al país de ascuas así. Por eso andaba por ahí la cosa que acabó de quitar el Congreso, el Departamento de Estado, diciendo que nosotros a los morenos lo paramos en el aeropuerto. Aquí todo el que llega con pasaporte entra feliz, aquí nadie para a nadie, eso es embute. Pero fue un hombre que el encargado de negocio, que no sé qué fue lo que pasó con el esposo de él, que era mexicano, no sé qué lío pasó, pero él se quilló y mandó una cosa para allá y nos afectó. Bueno, acaban de nombrar una persona ahorita doy el nombre, de carrera, como encargado. No hay embajadores, solo lamentable, no sabemos qué es lo que le pasa a los gringos con nosotros en ese sentido.
Listín, primera plana. Crece el clamor por la liberación de los presos enfermos. Advierten a los diabéticos los riesgos de comprar fármacos por redes. En estos días me presentaba un amigo algo que salía en la prensa de personas que han comprado vehículos en las páginas que se colocan en las redes que se han vendido hasta 2 y 3 veces. Entonces, esa noticia que trae en primera plana el Listín, hay que tenerla muy... Aquí usted tiene farmacias por todos los lados. Apele a las farmacias igual que con las informaciones. Las redes dan para todo. Entonces, por lo menos los periódicos, como se le llama en inglés, de mainstream, los periódicos formales tienen, de alguna manera, revisan, se cercioran de que las informaciones son fidedignas. Miren, ya con la inteligencia artificial te pueden fabricar videos falsos. Usted verá en esta campaña de todo, no se lleve de lo que vea ni de lo que oiga hasta que no lo vea realmente confirmado y en la periódico, que lo vio en Facebook. Yo no creo nada de lo que leo ahí hasta que no lo veo en otros sitios, periódicos formales. Pero usted sepa que ya con eso de la inteligencia artificial, a usted le escriben un libro y usted cree que lo escribió fue... Un ignorante escribió un libro fácilmente y usted cree que lo escribió García Márquez. Y te fabrican unos videos ya y unas cosas que no son ciertas. Y ese es el futuro con el que vamos a tener que lidiar. Y por eso están los gobiernos hablando de las regulaciones que hay que establecerle a eso. Dice una señora aquí, la representante de la ONU, debe ser... de la ONU, dice, duda por ahora por realizarse elecciones en Haití. Y Danilo no dirigirá la campaña de Abel. ¡Qué locura! Señores, cuando usted no sabe para dónde va, cualquier camino le resulta lo mismo. O mismo. Es o mismo, como decía el Gago. ¿Cómo se le ocurre cuando Francisco Javier presenta la carta de renuncia? Ya andaban unos gallos locos de que Danilo Medina que dirija la campaña. Un hombre que está atendiéndose de un cáncer, un hombre que está convaleciente, un hombre que está dándole radioterapia, ahora se quitó el bigote y parece un zurito, pero porque tiene que cambiar, porque se va a caer el cabello. Ustedes saben todo lo que le pasa a las personas cuando tienen cáncer, que tienen que darse radioterapia, quimioterapia, todo ese tipo de cosas. Un hombre que lo que tiene que luchar por mantenerse saludable y sano. ¿Va a coger el estrés de una campaña? Por un lado, o sea, es que se cae de la mata, es loqueando que andan. Danilo es un sargento, como yo lo he dicho, como decía en este programa. Danilo es un sargento de dar órdenes, de mandar, pues cuando tiene los decretos y cuando tiene las posiciones. Pero Danilo no es verdad que iba a aceptar, ni puede, y es una locura ponerlo en esa circunstancia, en esa situación. Además, es como que a ti te ponen de pitcher taponero. O sea, usted no vio nunca a Pedro Martínez que entrando en el quinto inning a pichar. No, eso estaba anunciado mucho antes y esas boletas vendían en el Yankee Stadium y en el Monstruo Verde allá en Boston. Y en términos generales, Francisco Javier, para fines del PLD, en términos de dirigencia de campaña, era un Pedro Martínez o un Randy Johnson, una de esas estrellas rutilantes, indiscutiblemente. Ahora, como yo escribí en un Twitter, ser jefe de campaña de Leonel Fernández es un cachú. Es un cachú, porque es un hombre que no hay que decirle ni siquiera qué hacer, ni escribirle los discursos. Bueno, ahorita seguimos con el tema. A ver, ¿qué nos dice el Diario Libre en primera plana? El dopaje, lanza la Asociación Deportiva Regulador Internacional, el dopaje. Aquí, señores, ustedes siempre me oyen criticar y analizar el tema de que decían lo voy a relacionar con lo que decían los curas sobre la cultura del mínimo esfuerzo, del amarre de la chiva, del cogerlo suave. En el deporte, uno ve cómo la falta de valores, la falta de educación, la falta de visión, la falta de instrucción
y de buenos ejemplos hacen que muchachos de estos se descarrilen y se descarríen y se pierdan en la bruma de la vida. Mira un muchacho acabado de, otro caso, un muchacho acabado de firmar, pelotero, de que por una deuda mató al amigo. Óigame qué cosa tan grande, qué locura. Entonces usted ve dominicanos que son atletas, que a cada rato lo encuentran haciendo trucos, poniéndose anabólico, poniéndose esteroides, poniéndose qué sé yo, cuánta locura. Y decía mi padre, es que la ignorancia es atrevida. Es que la ignorancia es atrevida. Y ese tema lo relaciono también con tipos que se van para Nueva York y se ponen, lo sacan de por allá, de la sierra, de Sabana Iglesia, de San José Joma, de Sabana Church, por ejemplo, y ni siquiera han venido nunca a la capital, y un primo se lo lleva, los familiares se lo llevan para Nueva York, y se van desde el aeropuerto del Cibao o desde el Puerto Plata, cuando había allá el María Montés, el Isabela, qué sé yo, el María Montés por Barahona. El hecho es que ni siquiera nunca han pasado centro, ni han vivido en la ciudad, en la urbe, ni en la capital, ni en Santiago, y llegan allí a Nueva York y lo agarran otro y lo ponen en un punto ahí a negociar y a vender, ustedes saben, estupefacientes y ese tipo de cosas, y creen que se la están comiendo. Y la gente que lo sacan del monte, no lo tienen supervigilado, lo tienen chequeado, lo tienen firmado, lo tienen grabado, lo tienen todo y le tienen un expediente así. Entonces, usted cree, porque usted no sepa, no significa que el otro no sepa. Las autoridades saben todo lo que usted está haciendo. Y entonces en este caso lo relacioné por lo de la ignorancia. Lo de la ignorancia. A usted lo detectan hasta por la voz. No es que porque usted puede tener 80 celulares. Ya por la voz hay programas que te detectan y se activan y te graban. Es fulano tal que está llamando, de Honolulu, de por allá, de Australia. Bueno, entonces eso pasa con estos muchachos que creen que ellos pues, van a potenciar su poderío deportivo poniéndose cosas y eso no va a salir a relucir. Y echan a perder sus carreras. Pero ¿de dónde viene todo eso? De nuevo, el truqueo, el pasarse en la fila. Cuando tú ves toda la gente haciendo fila, tú ves una avenida, una calle de 2 vías, de allá para acá y de aquí para allá, con su línea amarilla en el medio. Y tú ves que estamos 50 vehículos ahí estacionados, haciendo fila, esperando para cruzar, y aparece un científico que se mete por aquí, se lleva todo, y viene otro día allá, entonces se arma el lío, no lo deja cruzar. Y hay que abrirle a ese animal, porque él cree que se la está comiendo, pero lo que él es un animal maleducado, incivilizado y un animal de comportamiento salvaje, porque él cree que él es más inteligente que todos nosotros porque estamos cumpliendo las reglas, pero que aquí no hay consecuencias. Entonces, eso todo viene por ahí. Entonces, mira aquí, tienen ellos que alertar, advertencia al deporte dominicano por desatención de dopaje. Hay que decirnos, hay que educar a esos muchachos. Es compitiendo en buena lid, no queriendo hacer trucos y engañando. Bueno, entonces por eso lo están advirtiendo. La vaguada deja estelas de daño. La inflación coloca al Gran Santo Domingo con alto índice de pobreza. Sacudida en la campaña presidencial de Abel Martínez. Y vamos a entrar en detalles de una vez. Pero antes de eso, decirle, como les prometimos, el nombre del nuevo encargado de negocios es Isaiah Parnell. Dice que Estados Unidos y la República Dominicana mantienen una relación histórica basada en el respeto mutuo y la colaboración. Muy bien. Ha servido en Colombia, México, Kenia, Jamaica, Panamá, Trinidad, Tobago, Paraguay y Ghana. Es un diplomático de carrera, no va a ser un gallo loco como nos ha pasado en muchas ocasiones. Estudió en la Universidad de Williams y de Williamsburg, en Virginia.
del sur de los Estados Unidos. Bienvenido, señor partner, a Isaiah, y esperamos que se lleve bien aquí en la República Dominicana. Pues bien, ayer vino esta situación de la renuncia de Francisco Javier. Les decíamos, si hay alguien en el PLD, vocero, un buen vocero, un pico de oro, habla muy bien y se maneja muy bien y ha sido exitoso en las campañas que ha dirigido. Eso es indiscutible. Entonces, Abel Martínez lo había colocado como su jefe de campaña, pero en el transcurso ya se habían infiltrado informaciones de que había problemas. Y él le entrega esa carta, ya él le había discutido, se lo había discutido los puntos, y se dice que en la casa de Gonzalo Castillo se estaba reuniendo un equipo paralelo y habían dobles líneas estratégicas y por debajo estaban diciendo muchísimas cosas y que de comunicaciones, y hay el amigo Fernando Ramírez, que es el de comunicaciones del Ayuntamiento de Santiago, de la alcaldía, que es el hombre que habla por Abel. Siempre estaba dando unos TikTok y unas declaraciones, y digo, pero este no es el jefe de campaña o es el jefe. Todo ese tipo de cosas ya uno las venía, el que sabe de esto, las venía sopesando y evaluando. Entonces, lo importante de esto es, esas son las cosas que no se escribieron en la carta, que de alguna manera vamos a conocer en detalle para yo analizar los puntos que deja ver la carta. Pero eso es lo que ya venía y ese problema venía de antes. Entonces, le dice en su comunicación, Francisco Javier, una advertencia, le dice, le agradece por la confianza que él depositó y le dice que organizar una campaña electoral nunca ha sido fácil, y más en esta, porque Abel está enfrentando, dice, ya que estamos enfrentando en un mismo cuadrilátero electoral a dos figuras que no son simples candidatos, sino a estadistas de experiencia que han pasado ya las pruebas de ser candidatos varias veces. Le está diciendo a Abel, tú eres un rookie. Esas son las cosas que no se dicen ahí, pero salen a relucir en la carta. Esos dos son Leonel y Abinader, que ya han pasado. Leonel ha sido 3 veces presidente, imagínate tú, ya ha hecho 2 presidentes. Y Abel no ha sido candidato a síndico, exitoso en Santiago, pero de ahí no ha pasado. Y dice que ya han pasado la prueba de ser candidatos varias veces. Le está queriendo decir, tú todavía no has pasado, tú no te has graduado en ese menester, en ese detallito. Es como cuando se dice, 5 años de experiencia, maestría, doctorado. En ese caso, él se lo deja ahí. Y le dice que para que una campaña sea exitosa, y aquí es una parte importante, dice que se necesitan muchos factores, multifactorial, pero dice que el más importante de todos es que quien la dirija cuente con la absoluta confianza del candidato. Eso es evidente, eso es algo que se cae de la mata. Eso se cae de la mata. Si tú no tienes confianza en la persona en que tú estás poniendo a dirigir, entonces eso no funciona, eso no cuadra. Ahora, ¿por qué se lo dije de él? Porque en la relación entre ellos no existía esa confianza. Abel no le tenía confianza a Francisco Javier y él se lo dice en su carta, que lo más importante es que se cuente con la absoluta confianza del candidato. Y continúa diciéndole que el coordinador de campaña, o sea, él, Francisco Javier, debe tener la oportunidad de conocer, manejar y controlar los ejes fundamentales de la misma, de la campaña, o sea, en materia de comunicación y propaganda y con todos los otros aspectos. Y como yo le acababa de decir, usted veía a Fernando Ramírez dando declaraciones. Dice, pero ese es el vocero siempre de campaña fue Francisco Javier, de Danilo. Claro, Leonel cuando hablaba por él, pero el jefe de campaña si era Francisco Javier, él era el que hacía de vocero y hablaba de las encuestas y todo. No puede ser uno de comunicaciones. Este de comunicaciones sería para allá, para el ayuntamiento. Ok, ahí sí. Ve, entonces,
Ahí está, no contaba Francisco Javier de la confianza absoluta de Abel. Y eso es 001. Y dice que es mandatorio que en una campaña nunca se permita la existencia de equipos paralelos. Y aquí entramos a lo que decíamos ahorita, de que desde la casa de Gonzalo Castillo se había estructurado un equipo por lo mismo de que no le tenían confianza a Francisco Javier, donde se dirigían a la campaña y se bajaban líneas que eran contradictorias a las que estaba bajando el coordinador de campaña. En esencia, entonces, el coordinador de campaña, Francisco Javier, no era coordinador de campaña nada. Pues si tú tienes otro equipo paralelo, y le dice, es mandatorio que en una campaña nunca se permita la existencia de equipos paralelos. No es que uno, posiblemente había más en comunicaciones, en publicidad, en estrategia, en qué sé yo qué. Y dice, es probado que es mejor que exista un plan a que se trabaje con dos. Es mejor que no exista un plan a que se trabaje con dos a la vez. Entonces, miren lo que yo le digo, es evidente que él no estaba haciendo de papel de coordinador, porque Abel no le hacía caso ni le tenía confianza. Dice, aquí viene, dice, la campaña tiene sus tiempos, timing, como decimos en inglés. Los asesores estratégicos sabemos lo que es el timing, hay cosas que hay que hacerlas en su preciso momento. Si se hace antes o se hace después, fracasan, no es lo mismo, o no tienen efectividad, o no se logra el objetivo. Dice, la campaña tiene sus tiempos. Hay acciones que se deben realizar sí o sí en determinados momentos y se supone que quien le traza esas líneas es el coordinador de campaña. Y mira cuando se lo recuerda, dice aquí, el candidato es el dueño de la campaña, Abel. El candidato es el dueño de la campaña, pero el coordinador es el administrador de la misma. Y él no estaba administrando la campaña y le tenían un equipo paralelo montado. Y que dice que ambas cosas son incompatibles. De ahí la confianza plena que debe existir en el candidato y su jefe de campaña. Él no lo está diciendo, dice, usted no me tenía confianza, usted estaba usando un paralelo, yo no estaba haciendo mi trabajo, yo no estaba, o sea, lo que a Francisco Javier le decía ni siquiera lo hacían. Entonces le dicen, mi experiencia victoriosa en el PLD, lo cual no se puede denegar, dice, la centralización de las campañas ha sido fundamental y la ejecución de un único plan. Y si tú tienes varios equipos trazando diferentes líneas comunicacionales, el candidato no puede tener 2 discursos, 3 discursos. Es un solo discurso y que lo repita todo el mundo y que lo retuitee todo el mundo y que lo magnifique todo el mundo, pero es el discurso del candidato, uno, hasta un determinado periodo, un momento, tiempo, en donde a lo mejor se agota, entonces se decide, se analiza y se saca otro eslogan, otro discurso de campaña y se hace lo mismo y se golpea con un solo discurso, como un ariete, no con 3 discursos a la vez. Dice la centralización de la misma. Dice, por el respeto y que hará empezar, me veo en la obligación de poner en sus manos el cargo de coordinador para que usted designe al que usted entienda ahí, alguien de esos que él tiene con lo que él ha estado despachando. No se lo dice así, pero obviamente. Y ahora voy a la parte que tiene que ver con lo que ahora hablamos de inteligencia artificial y ustedes, todo ese tipo de cosas, ¿verdad que sí? Pero hay algo que se llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Una de las grandes cosas que tenía el presidente Joaquín Balaguer, el doctor, era ser, decían, flemático, ni se alteraba. A veces sí, cuando él le interesaba, y a veces parecía que era un histrionismo, como una pantalla, un trompón, para mandar una señal. Pero Balaguer ni se inmutaba. Cohete, como dice el cuento. Pues sí. Peña Gómez era muy efusivo, erraba, metía la pata, decía cosas que después se lamentaba. Por eso les digo a veces, el hombre es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Declaraciones, siendo un gran líder como era el doctor José Francisco Peña Gómez. Una de las cosas que se le resaltan de Leonel Fernández es que no choca con nadie. Por eso es que yo digo en mi perfil que yo soy medio político, yo no soy político entero.
porque yo me emburujo como dos lapicitos ahí envueltos con maíz. No le aguanto mucha pendeja a la gente. Pero bueno, Leonel no es así. Siempre humilde, dura oyendo. Mira, yo no sé, harta. Hay gente que te ponen hablando. No, mira, ya, no me está hablando tanto. Y saludadera. Entonces, hay gente que tiene ese don. Hay otros que no. Ahí entra lo que se conoce como inteligencia emocional. Hay quienes lo tienen, hay quienes no lo tienen, hay quienes lo cultivan, hay quienes se preparan, etcétera, etcétera. Le dice Francisco Javier, usted tiene las condiciones para ganar, pero me permito insistirle en que, préstele atención a esto, la lucha política no es muscular. Esto no es el que tenga más músculo, más fuerza, que sea más bulloso, más... Es una lucha de inteligencia. Inteligencia, donde el predominio de la humildad, tolerancia y la sabiduría que solo Dios otorga son el camino que conduce a la luz del triunfo. Y ahora les voy a diseccionar esto que él acaba de decir. Y empiezo de atrás para adelante. Atributos que solo Dios otorga. Luego, según Francisco Javier, yo creo que puedes educar, hay conductas que tú las reaprendes, reconstruyes, ¿verdad? Pero que solo Dios otorga, o se tienen, donde Dios no puso no puede haber, dice un refrán, o se tienen o no se tienen. Hay cosas que tú las pules, hay cosas, pero a veces, como dicen para el Cibao, y me decía don Antonio, le salió el cobre, ese barnicito de Golfi se le quita y le sale el cobre y tú ves que no era oro. Entonces, ¿qué le acaba de decir Francisco Javier aquí? Que usted, Dios no le dio, le dice humildad y tolerancia. Y cuando él se lo señala en la carta es porque se dice en el Cibao y en los que conocen que Abel es Abel, o sea que Abel hace lo que le da la gana, Abel no se lleva, y es lo que está diciéndole en la carta, de la A a la Z. Usted no cree en mí, usted pone un equipo paralelo, yo no centralizo todo nada, usted no hace las cosas en el tiempo que le digo, y yo soy el que sé de esto, porque yo soy el que sé de esto. Le puede decir Francisco Javier a él, yo soy el que sé de esto. Abel no tiene discurso, entonces no puede hacer las cosas que le parezca, no está usando el partido. Y esto no es casual, porque el partido está bajeado, como dicen en el barrio. Los símbolos del partido no aparecen, las fotos que se ponen son Abel 24, hay en azul que aparece, parece que fuera del PRM. Ya eso lo usó Danilo en una ocasión y lo usaba el PLD morigerando un poco aquel morado lila que parecía de entierro, de funeraria, por uno más coloradito. ¿Ustedes se recuerdan? Unos colores que eran más llamativos, más atractivos, y eso la tonalidad y que se sabía del PLD. Pero entonces, los aspectos fundamentales aquí están la humildad. Un candidato, por lo menos, debe aparentar humildad. Danilo aparentaba humildad, pero cuando subía allá arriba no te hacía ni caso, nada más se aprovechaba de ti. Pero Abel lo demuestra de entrada. La arrogancia, la prepotencia, no tiene humildad y es lo que le dice. Y para tú bregar porque lo primero es, como yo le digo aquí en muchas ocasiones, un presidente te da un decreto y eso no te hizo ni más eficiente, ni más inteligente, ni te dio más neuronas, ni te cambió. No, tú eres el mismito saltapatrá que eras antes del decreto o brillante como eras antes del decreto. Es así. Por ejemplo, Abel es síndico, como son todos los otros síndicos del PLD. ¿Abel es más síndico que los otros? Pues no. ¿Abel es más dirigente de los otros que están en el comité político? Pues no. Abel es un dirigente y ha sido exitoso en sus candidaturas y tiene que hacer su trabajo a nivel nacional y un discurso que él no tiene, él no domina, él carece de fundamentos económicos, de fundamentos políticos, de política internacional. O sea, no ha pasado ese centro que le costó pasar. ¿Ustedes recuerdan cuando Miguel Vargas salió de candidato? Era un discurso que ni agua, ni chicha, ni limonada. El presidente Abinader, ¿cuánto tiene el presidente Abinader?
Yo recuerdo que Luis Almonte, Antonio y yo fuimos una vez a un debate sobre asuntos energéticos. Él había sido, de cuando el gobierno de Hipólito, miembro del Consejo de Administración de CDE. Creo que era para la campaña del 12, que Hipólito era candidato. Y fuimos, o precandidato. Entonces, Luis iba por su tendencia, Almonte iba era del equipo de Hipólito y yo era del gobierno. Exacto, era algo así. Y discutimos, pero desde entonces está Luis formándose en este tipo de cosas. Entonces, ustedes ven cuántas cosas le ha dicho y le ha dejado entrever Francisco Javier, pero estas tienen que ver ya con las cosas que o se tienen o no se tienen. Tolerancia. Tolerancia. Oír la opinión del otro, aunque no te guste, aunque tú no estés de acuerdo, y hacerle sentir que tú por lo menos lo estás oyendo y que tú la vas a evaluar y que tú la vas a considerar, pero tú lo tratas y él se siente por lo menos escuchado, oído. No. Hasta el mismo Francisco Javier, y eso se había discutido, aparte de todo lo otro que se pueda decir y que se ha dicho. Entonces, humildad y tolerancia. Pero le dice Francisco Javier que solo Dios otorga. Miren, esa partecita que dice que solo Dios otorga. No es que Francisco Javier seguramente no ha ido ni 3 veces a la iglesia. Y esa carta no la hizo él. Esa carta está muy bien pensada. Y Francisco Javier es un potencial candidato a futuro. Y Francisco Javier Francisco Javier quiso ser, antes de que Danilo anunciara la reelección en el 12, 13, y me invitó, me llamó, y yo fui a su oficina de turismo, la única vez que fui, que yo lo apoyara en la campaña. Le dije, no, yo soy un hombre de Leonel Fernández. Fue en el fuera del gobierno, nosotros salimos en el 12, y de ahí para allá lo que hicieron fue patearnos todo el tiempo. Me dice, no, pero tú no puedes hacer lo que está haciendo Temístocle y aquello, atacando y diciendo, no, pues yo espero que me apoye Danilo en un lado y Leonel en el otro. Le digo, bueno, así si tú no te vas a pelear con ninguno, y yo te puedo colaborar en lo que tú quieras, cosas económicas, hacer discursos, lo que a ti te parezca. Al final eso se quedó, porque él lo que hizo fue después plegarse a la reelección. Y obviamente se tiró 8 años ahí en turismo, y es un potentado. Francisco Javier es una figura, ya usted sabe. Entonces, pero cuando le dice eso, que solo Dios otorga, porque es que la manera en que se maneja Abel es muy atropellante y arrogante, y eso lo dicen los que lo conocen. Yo no conozco, yo nunca he hablado con Abel, pero estamos bloqueados en Twitter él y yo. Yo tengo 30,000 y pico de seguidores, qué sé yo cuánto, y cuando estaba en alguna ocasión, algo ahí nos tiramos, me bloquea, te bloqueo yo también. Nunca, ni cuando estaba en la Cámara de Diputados, ni en ningún sitio, yo no, para nada, ni me importa ni me interesa, pero esa humildad y esa tolerancia en Santiago saben que la persona no es tolerante, ni es humilde. Y tú, para que te ande un grupo de gente atrás, porque tú vas a ganar y es como las abejas que van donde hay miel, esos lambones te van a sobrar. Pero cuando tú tienes que lidiar con interpares, con personas que son iguales a ti, tus iguales. Pero si Francisco Javier le habla de humildad y tolerancia, él mismo se siente que no lo respeta. A él, siendo políticamente Francisco Javier, en términos de cualitativo, está por encima de Abel. Abel gana una campaña porque le hicieron una cosa ahí, se supone que era Margarita. A Francisco Domínguez Brito, que era el mejor de esos candidatos que había ahí, lo atropellan, queda en segundo lugar. O sea, ahí no se sabe, es toda una truchimanería que anda jugando. Entonces tú a veces te crees la película, la movie, como dicen los muchachos. Y tú te crees que ya tú eres el non plus ultra, como decía mi padre. Non plus ultra, lo máximo. La última Coca-Cola del desierto. Y no. Tú nunca has pasado de ser un Mavicito Ceibano. Pero que un Mavi Ceibano es una cosa fenomenal, extraordinaria. Entonces, yo agarro un Mavi Ceibano y lo proyecto como un producto natural, sin preservantes, autóctono,
y agarro y suapeo el piso con Coca-Cola. O sea, pero tú no eres Coca-Cola. No sé si me captaron. Ustedes se hacen unas locuras mentales y todo eso, aparte de la parte estratégica, Ahora, yo difiero con Francisco Javín en cuanto habla del partido. Lo que pasa es que el partido está bajeado y él se quiere separar. Pero lo de los comandos de campaña paralelo, lo de la no centralización, lo de diversos discursos, o sea, evidentemente ahí no había una jefatura de campaña. Y también usted puede decir, y yo escribí un tuit, también quizás por eso o por la misma razón de eso es que el PLD anda en un lejano tercer lugar. Ya la Fuerza del Pueblo se le pasó todas las encuestas, Galo, Penn & Schoen, hasta las que hacen los mañaneros de la televisión y de la radio, de esos grupos, ya ha anclado Leonel Fernández sobre 30% de segundo lugar y Abel entre 19 en uno, 20 en otro, ya. Y si tú buscas, como yo le decía ahorita, tendencias, lo importante de una encuesta no es que sale, porque salió Galo una sola. Cuando salgan las otras tú las comparas. Cuando salió Penn & Schoen ahora sale una sola. Cuando tú veas dos de ellas mismas, tú ves una tendencia. Marzo, abril y mayo. Va bajando. Esa es la tendencia. Y cuando esas tendencias van así, muy difícil revertirla. O si va subiendo. O lo que fuere. En todo sentido, lo que le ha sucedido a la candidatura de Abel Martínez es un terremoto. Un cataclismo. Si ella iba mal, ahora es que va a coger un rumbo peor. Y usted verá, Francisco Javier no tiene que decir, él dice que va a seguir apoyando, pero embute. Se va a echar, y si no se va, y no se irá, porque él es un activo de ese partido y él espera tener ahí control en algún momento y él no necesita dinero. Muchacho, ¿para qué? Eso le sobra a él, pero él no se va a ir de ahí. Pero la candidatura estaba haciendo agua y ahora le han armado un tronero, un boquete abajo. Vamos a ver si eso acelera o no la hemorragia que había venido habiendo de dirigencia de ese partido hacia la Fuerza del Pueblo. Es cuanto por ahora en cuanto a eso, ya ahí está analizado exhaustivamente todo lo que decía la carta y lo que dejaba entrever, que a veces es más importante que lo que se escribe. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.